muchachos, en la clase de hoy día vamos a estudiar la ley de senos. La ley de senos es una propiedad que se puede aplicar a un triángulo cualquiera para encontrar bien sea sus ángulos o sus lados. Como el ejercicio que vemos aquí es justo el ejercicio típico, que la ley de senos lo resuelve de manera muy rápida y fácil. Aquí tenemos un triángulo en donde un ángulo interno es 38, el otro nos dan de dato que es 46, un lado nos dice que mide 10 y los otros dos no los conocemos y nos piden calcular esos de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para hacer el cálculo de estos lados que tenemos ahí? Inclusive del ángulo de allá también podríamos calcularlo. Bueno, entonces eso se llama la ley de senos, que vamos a hacer ahora una explicación para ver de qué se trata. Miren, aquí tengo yo un triángulo y le he escrito aquí triángulo cualquiera para indicar que esta ley de senos es aplicable a cualquier triángulo, es decir, puede ser un triángulo equilátero, ¿sí? Un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, etc. Es decir, cualquier triángulo. Entonces, le he puesto los nombres aquí, miren, alfa, beta y gamma, las tres primeras letras del alfabeto griego, y los lados opuestos, por ejemplo, miren, opuesto a este ángulo alfa que vemos aquí, es el lado A, que es la primera letra en español, ¿no es cierto? Asimismo, miren, el ángulo beta que vemos aquí, opuesto, es decir, al frente de este le hemos puesto la letra B, y opuesto al ángulo gamma, la letra C, ¿sí? Entonces, la ley de senos dice de la siguiente manera: A, o sea, esta cantidad dividido para el seno de alfa es igual a B, es decir, este lado B, dividido para el seno de beta, o sea, para el seno de este ángulo, es igual a C, es decir, este lado, dividido para el seno del ángulo gamma. Bueno, esto es lo que dice la ley. Sin embargo, yo sugiero a mis estudiantes no intentar memorizar esto como una fórmula, ¿no es cierto? Porque si en un ejercicio ya nos cambian las letras, ya no sabremos cómo opera esto. Entonces, más bien es conveniente recordar el sentido de la ley de senos. El sentido de la ley de senos es cómo la entiendo yo, cómo puedo decirla en palabras, porque las palabras son las que sí debo recordar, ¿no es cierto? Entonces, esto en palabras diríamos de la siguiente manera, miren, uno de los lados de un triángulo cualquiera, dividido para el seno de su ángulo opuesto, miren, coincide, es igual con cualquiera de los otros lados, por ejemplo B, ¿sí? Dividido también para el seno de su ángulo opuesto. Y como ustedes ven, también se da en el ángulo C. Esto es lo que deberíamos entonces recordar. Ahora bien, ¿cómo utilizamos esta ley de senos para resolver este triángulo de aquí? ¿Sí? Vamos a ponerles nombres. Ya se me ocurre ponerle el nombre aquí de X cualquiera, ya solamente por llamarle de una manera, y Y al otro lado. Entonces, como este es un triángulo cualquiera, ¿no es cierto? No tiene que tener ninguna particularidad. Entonces pasamos a resolverlo de la siguiente manera. 10, es decir, uno de los lados dividido para el seno de su ángulo opuesto, o sea, seno de 46 grados, es igual a otro de los lados, cualquiera el que a mí me convenga. Por ejemplo, Y. Y dividido para el seno de su ángulo opuesto, o sea, para el seno de 38 grados. Y aquí entonces despejamos la Y que vemos ahí. ¿Cómo se despeja? Cuando tenemos, a ver, recordemos esto de aquí. Si tenemos A sobre B igual a C sobre D, por ejemplo, y quisiera yo despejar una de esas 4 letras que tuviera por aquí, por ejemplo, entonces esta B despejada es el producto de los que están cruzados en diagonal en el numerador A por D y dividido para el que queda, ¿no es cierto? Eso pasa siempre. Y entonces acá, ¿cómo haríamos aplicando esa situación? Si quiero despejar la Y que vemos aquí, entonces Y sería igual al producto de los que se cruzan, 10 por el seno de 38 grados dividido para el seno de 46 grados, que nos da 8,56 unidades de longitud, digamos metros. Así es como he logrado conseguir saber que este lado de aquí mide 8,56 metros. ¿Cómo haríamos para calcular esta X que vemos aquí?
Ahora, aquí en el cálculo de esta x deberíamos conocer el ángulo de acá, ¿no es cierto? Claro, porque esta x es el lado y su ángulo opuesto es este ángulo que está allá. Ese ángulo, llamémosle teta a este ángulo de aquí que no sabemos. ¿Cómo podremos calcular? Aquí debemos recordar una propiedad de los ángulos internos de un triángulo. Esta propiedad dice que la suma de los ángulos internos en un triángulo cualquiera, otra vez, es igual o debe ser igual a 180 grados. Si es que entre estos dos suman, veamos cuánto, esto 38 más 46 es 84 grados, ¿no es cierto? Entonces el ángulo restante deberá ser aquel que produzca que la suma interna sea de 180 grados. En otras palabras, teta tiene que ser la diferencia entre 180 grados y la suma de 38 más 46 grados, que me da 96 grados. Es este ángulo teta que vemos ahí. Ahora decíamos, ¿para qué necesitamos ese ángulo teta? Porque este es el opuesto a x. De tal manera que yo puedo utilizar la ley de senos para calcular esa x de cualquier manera. Miren, antes cogí 10 dividido para el seno de su opuesto. Ahora cojamos esta y que ya la tengo lista. Esta x que necesito calcular dividido, es un lado, esta x, ¿no es cierto? Dividido para el seno de su ángulo opuesto, seno de teta sería, pero yo ya conozco que teta vale 96 grados, debería ser igual entonces a cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, ya puse 10 acá, ¿no es cierto? Pongamos el y, porque y ya lo sabemos que vale 8,56 y dividido para el este es y, ¿no es cierto? Para el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a y? Es 38 grados. Similarmente, como hicimos anteriormente, esta x vendría a ser la multiplicación del seno de 96 grados por 8,56 y dividido para el seno de 38 grados, que nos da 13,83 metros. ¿Qué sería entonces el lado? Vamos a escribirle aquí 13,83 y 8,56. Con lo cual conocemos todo del triángulo, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos. Bueno, finalmente te propongo que resuelvas este ejercicio en donde tenemos un triángulo, ¿no? Es un triángulo cualquiera, nos dan sus ángulos interiores, un lado, y nos pide calcular el otro lado. En este momento puedes pausar el video y luego te mostraré la respuesta. La respuesta es 6,12 metros. Si has llegado a esta respuesta, te felicito. Nos vemos en el próximo video.